Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Quiero agradecerles a las autoridades del Instituto de Medicina Legal de Colombia por haberme invitado a participar en este 20º Congreso Nacional y quinto Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los retos de la medicina legal y las ciencias forenses del siglo XXI. Yo soy Carlos Bulo, bioquímico y pertenezco al equipo argentino de antropología forense. Dirijo el laboratorio de genética del equipo y les voy a hablar hoy de las buenas prácticas en la identificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Permítanme pasarles un pequeño algoritmo en el cual describe aproximadamente cómo se aplica la genética forense al proceso de identificación de víctimas de desastres masivos o de desaparición. Lo primero que puede disparar un proceso de desaparición es el hallazgo de restos humanos o simplemente la denuncia de la desaparición de una persona, en la cual posteriormente, si hay recolección de muestras post-mortem, se recolectará, y existe una cantidad de consideraciones respecto a las muestras post-mortem, tanto del manejo de las muestras como de aspectos técnicos. Posteriormente también esto disparará al mecanismo de recolección de muestras ante-mortem de familiares o de la víctima, y con los procesamientos de muestras ante-mortem y post-mortem, el objetivo es armar grandes bases de datos, tanto de perfiles biológicos como perfiles genéticos, y la comparación de datos ante-mortem y post-mortem. En genética, obviamente, en genética forense, nosotros vamos a comparar bases de datos de perfiles genéticos ante-mortem y post-mortem. Las comparaciones genéticas pueden ser algunas orientadas en casos en los cuales hay una presunción de identidad, o cuando no hay ninguna presunción de identidad, las comparaciones pueden ser masivas. Y en este contexto hay que tener claro que hay que evaluar todo el contexto bayesiano, aplicar probabilidades a priori, umbrales para identificar si hay falsos positivos o falsos negativos en las comparaciones, y cualquier manual de buenas prácticas recomienda que la identificación no sea un proceso único a través de genética forense, sino multidisciplinario, utilizando todos los datos ante-mortem, metadatos y otras ciencias forenses como la odontología, antropología o patología forense antes de llegar al proceso de identificación. Pero además vamos a tratar todos los aspectos legales y éticos, porque estamos hablando de las buenas prácticas en la aplicación de genética forense en hechos de violaciones a los derechos humanos, para lo cual hay una situación sensible en la cual tiene que haber una trazabilidad, confidencialidad del trabajo realizado, sistemas de garantía de calidad para obtener la confianza y a su vez la asistencia de las familias en el proceso. Pero voy a hablar de una guía que escribimos en conjunto con colegas también de Colombia y de otros países, que ya les voy a mencionar. Los antecedentes que llevaron a estas guías de buenas prácticas fue en los años 80. Argentina fue un poco pionera en América Latina en la aplicación sistemática de las ciencias forenses y la genética forense a la búsqueda de desapariciones. Y también la sustitución de identidad en niños apropiados en la dictadura militar de los 70 en Argentina llevaron a aplicación de la genética comparando abuelos con nietos para la restitución de hijos de madres asesinadas por la dictadura militar. También los años 90 marcaron un hito, y estos son los antecedentes en los cuales también se basó este manual de buenas prácticas, que fue el uso a gran escala de las investigaciones forenses y también de la genética forense, como en Balcanes, y las investigaciones forenses a gran escala en los genocidios de Ruanda. Asimismo,
los antecedentes se utilizaron una cantidad de guías de buenas prácticas, de estándares de buenas prácticas, muchos de ellos basados en el Comité Internacional, en documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue el que sponsorió digamos, avance de una guía de buenas prácticas sobre violación a los derechos humanos y aplicación de la genética, entre ellos las personas desaparecidas y sus familiares, las prácticas idóneas en relación al tratamiento de cadáveres o la aplicación de la genética forense en contexto de identificación de restos humanos o la gestión de cadáveres. Y además, ya en contexto de otras guías de recomendación para la identificación de desaparecidos, que no están orientados a violaciones de los derechos humanos, pero hay guías de buena aplicación como la de Interpol para identificación de víctimas de desastres, o la Comisión de la Sociedad Internacional de Genética Forense, o el Scientific Working Group del DNA americano, también, como ven en el punto 4, una guía para identificación de desastres masivos de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, también algunos documentos del Comité Internacional de Cruz Roja, el Instituto Nacional de Justicia Americano, la guía del ENFSI, y es importante también destacar que si bien posteriormente hay una guía muy interesante del Instituto de Medicina Legal sobre estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas. Se desconectó. No sé qué pasó. ¿Qué problema? Respecto a los antecedentes de la guía, en el año 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina propuso ante la Organización de las Naciones Unidas escribir una guía de buenas prácticas para la aplicación de la genética forense en personas desaparecidas. Y la iniciativa, en el año 2010, adoptó varias resoluciones, en 2009 y 2010, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes en el año 2000, más o menos 2010, se solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la redacción de este manual de buenas prácticas, y finalmente esta propuesta de Argentina recibió el apoyo de más de 46 países en el seno de la ONU para la escritura de la guía. Por este motivo, liderado por la República Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja, se invitaron a profesionales juristas, abogados y genetistas, particularmente de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, España, Portugal y Reino Unido, para escribir y presentar esta guía, que fue presentada al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La primera guía salió en el año 2014 y se puede bajar desde este sitio web, y en el 2021 se reescribió esta misma guía con un perfil más técnico, mientras que la guía del 2014 tenía un perfil más jurídico. El contenido es el mismo, pero en las dos versiones una tiene un formato más jurídico y en el otro un formato más técnico. ¿Cuáles son los objetivos y los aportes que voy a ir comentando a través de mi presentación? Los objetivos de esta guía es promover el uso de la genética forense para la identificación de víctimas de derechos humanos, como ya se dijo, conforme a la obligación de los estados, promover cooperación entre estados y agencias de coordinación de identificación para la aplicación de la ciencia genética en la investigación de estas violaciones, y particularmente orientado a la creación y gestión de bancos de datos genéticos al fin de identificación. Y por último, promover el desarrollo de estándares internacionales para aplicación de genética forense. ¿Cómo está estructurada esta guía que voy a seguir? En realidad está estructurada en 4 grandes tópicos que vamos a ir comentando y que son de utilidad, y es recoger los antecedentes internacionales, en el cual en esta guía existe
y hay una mención sobre los estándares internacionales de bioética aplicable a la identificación genética y también antecedentes legales en materia de identificación de víctimas de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por tercer punto, hay recomendaciones de buenas prácticas en la organización y funcionamiento de biobancos y bancos de datos genéticos. Y por último, se plantean básicamente aspectos científico-técnicos y metodológicos, de una manera somera, no en profundidad, porque hay cantidad de literatura que puede aportar y digamos, apoyar a la profundización de esta metodología. Y trata, como vamos a ver, de lo que es codificación de muestras, metodología de análisis de ADN, almacenamiento de perfiles, gestión y manejo de estos bancos y biobancos. El primer punto, que es el marco normativo internacional, los aspectos éticos para la información de las personas, de sus perfiles genéticos, la privacidad y confidencialidad, se basa en la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, digamos, proclamados en la UNESCO en el año 97, en las Naciones Unidas en el 98. En los aspectos éticos también, posteriormente, toma la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos en el año 2003, emitidos por la Conferencia General de la UNESCO. Y posteriormente, en el año 2005, en otra conferencia de la UNESCO, se aprobó por aclamación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Ese es básicamente el marco normativo internacional en el cual nos vamos a basar. También hay un marco normativo internacional, pero ya no para el derecho en genética, sino los estándares de derecho internacional para víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario. Y se cita aquí la obligación de los estados para investigar en forma efectiva violaciones de derechos humanos. Todos ya proclamados por la ONU, por la OEA, por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para asegurar los derechos a la vida, integridad, en situaciones de vulnerabilidad, la obligación de los estados respecto a búsqueda y localización e identificación de las víctimas, y la obligación en caso de sustracción de identidad, como el caso que comenté en un principio que ocurrió en Argentina, en el cual se apropiaron bebés, y seguramente existen muchos ejemplos en América Latina. Ahora recuerdo, por ejemplo, los huérfanos apropiados o los huérfanos del Salvador, de la guerra de los 80 del Salvador, en el cual muchos de ellos fueron adoptados por familias, pero perdieron su identidad. También el marco normativo internacional también hace hincapié en el derecho a la verdad, el derecho a la privacidad y la importancia finalmente de la genética forense para ser aplicado en el esclarecimiento de este tipo de violaciones. Volviendo a este algoritmo que planteé en la primera diapositiva, ahora vamos a empezar a tomar tópicos de este algoritmo, en el cual, como dijimos recién, hay episodios de desaparición que pueden ser denunciados, o el hallazgo de restos humanos disparará a la recolección de muestras post-mortem y todas las consideraciones sobre estas muestras y el manejo, así también como la consideración de muestras ante-mortem de familiares que pueden llegar a donar su muestra para formar bases de datos de perfiles genéticos, y todos los aspectos legales, éticos, que ya se presentaron en la primera diapositiva. Entonces, en el tópico 3 vamos a hablar de biobancos y bancos de datos personales, ya sea todos datos ante-mortem, para comparar datos ante-mortem con post-mortem en el proceso de la identificación de las víctimas. Hay tópicos en la cual se promueve la cooperación de distintas disciplinas forenses en la colección tanto de información ante-mortem y post-mortem, y no que sea solamente la genética, si bien este manual es sobre recomendaciones de aplicación de la genética forense, pero siempre de una manera integrada con otras disciplinas forenses. Y también se tocan, digamos, tópicos muy importantes como es la formación de biobancos y base de datos de perfiles. ¿Cuáles son los estándares para conservar, registrar
los consentimientos informados de los familiares o donantes que donan su muestra, el encriptado para la protección de los donantes y de las víctimas en el caso que sea necesario, almacenamiento, custodia y acceso a las bases de datos, quién va a manejar las bases de datos, la reglamentación respecto a cómo se deben manejar, los controles de calidad de esas bases de datos y todo lo que se refiere a trazabilidad y confidencialidad, y también la duración y la eliminación de perfiles de las muestras, es decir, el derecho a las familias a pedir confidencialidad y decir hasta qué punto quiere que sus perfiles genéticos queden en ese proceso o eliminar tanto el perfil como las muestras que ellos donaron. Volviendo al mismo algoritmo, también se tratan consideraciones sobre aspectos técnicos de las muestras post-mortem y ante-mortem antes de la formación de bases de datos de perfiles genéticos, y se tratan todos los tópicos respecto a las comparaciones genéticas de bases de datos ante-mortem con post-mortem. Como dijimos antes, pueden ser orientadas o masivas, y toda la evaluación probabilística de la base de datos dentro del contexto de los episodios de desaparición. En este sentido, ya entramos al tópico 4 de la guía, en la cual ya empezamos a tomar un poco más los aspectos científicos técnicos. En este caso, la guía describe básicamente de una manera un poco general cuáles son los conceptos básicos del genoma humano y describe más o menos todo lo que es el ADN nuclear, el ADN extranuclear como el ADN mitocondrial, modelos de herencia de los marcadores autosómicos y de los marcadores o de los cromosomas sexuales XY, y describe someramente en lo técnico a los marcadores STRs autosómicos como aquellos que residen en el cromosoma Y como en el X, y los marcadores más modernos, llamémosle últimamente utilizados en la comunidad genética forense internacional, que son los polimorfismos de nucleótido único o SNPs, o los indels, o por acrónimo de inserción de lesión de segmentos del ADN. Por otro lado, hay que tener claro cuáles son los pasos generales, y la guía lo describe, un análisis de ADN y formación de bases de datos de perfiles genéticos. En este sentido, se recomienda tipo de muestra que se puede colectar, cómo se debe codificar, trasladar, y se describe someramente todos los métodos que puede haber de extracción de ADN, cuantificación a través de PCR cuantitativa, a tiempo real, qué tipo de marcadores genéticos y cómo se los analiza para obtener perfiles genéticos de cada muestra procesada e integrar bases de datos de perfiles genéticos. Cómo deben compararse las bases de datos, que vamos a hacer hincapié un poco más adelante, y finalmente el análisis de resultados con su valoración probabilística para emitir un dictamen, un informe de resultados de las comparaciones genéticas. Dentro del tópico 4, que ya hemos tocado el tópico A, y ahora el tópico B, trata también de la evaluación de los episodios de desaparición. Habíamos hablado que el contexto bayesiano de cómo son los episodios de desaparición van a dictar más o menos los estándares de algoritmos y de calidad que se van a aplicar en el contexto bayesiano de los episodios. En este sentido, uno debe tener en cuenta que el número de denunciados de desaparecidos no necesariamente va a coincidir con el número estimado según el contexto y los episodios, tampoco con el número de víctimas recuperadas, ¿no? Ya que muchas veces el número de víctimas recuperadas es menor que el número denunciado, otras veces no, se denuncian más o menos que las víctimas que aparecen, porque las familias están, bajo un estrés y una crisis humanitaria. También la condición de los restos, si están mezclados, quemados, también hay que verlo dentro de los episodios de desaparición. Y es muy importante
para ver el marco bayesiano y cómo se va a aplicar la estadística a estos efectos. También se debe tratar siempre el tipo de episodios, si el episodio es abierto, cerrado o mixto. Permítanme dar un ejemplo de un episodio cerrado, sería un avión con 100 víctimas que cae y conocemos el nombre de las 100 personas que iban en el avión. En contraposición a esto, un episodio abierto es el cual uno no tiene información de ningún tipo y uno encuentra unos restos y no sabe incluso a qué pueden pertenecer. O un tsunami, pero en este caso sería un ejemplo diferente, en el cual hay una cantidad de miles de víctimas y uno no sabe a qué grupo puede pertenecer. Muchos de ellos también, de estos episodios, se deben evaluar como episodios mixtos porque hay una cierta orientación sobre el contexto, pero no es completamente cerrado. Y esto va a impactar enormemente en la calidad y en la seguridad del la genética forense a la hora de evaluar estadísticamente la probabilidad de identidad. Y por último, se empiezan a tocar aspectos científico-técnicos de la evaluación de referencias familiares, todos los aspectos legales, éticos, de la privacidad de las familias, a las cuales, como dije anteriormente, van a estar fuertemente presionadas por la crisis humanitaria del conflicto, aspectos psicosociales y cómo se debe asistir a las familias para que ellas y acompañarlas para que puedan dar sus muestras y animarse a denunciar estos hechos, que no es lo mismo que sucede cuando hay una catástrofe masiva que moviliza una sociedad y es un fenómeno abierto. En casos de violaciones de los derechos humanos, muchísimas veces las víctimas se esconden deliberadamente por los perpetradores, las familias tienen miedo y entonces muchas veces en pleno conflicto estos procesos no se pueden llevar, pero sí muchas veces en el post-conflicto. Cómo recolectar las referencias familiares, también es importante tener en visión cómo debe describirse un parentesco y cuál es el parentesco preferente. Todos podemos intuitivamente darnos cuenta que parentescos de primer grado van a ser mejores, padres, hijos, hermanos, que los de segundo grado o tercer grado, como tíos, sobrinos o primos segundos, en los cuales no tienen tanto poder de identificación como los del parentesco de primer grado. Tópicos respecto simples, pero que son importantes, como la descripción del parentesco siempre desde el donante hacia la víctima. Muchas veces en base de datos se ven interpretaciones totalmente diferentes. A veces algunos agentes que colectan la muestra describen al parentesco desde el donante hacia la víctima y otras veces desde la víctima hacia el donante. Por ejemplo, el donante es tío de la víctima. Y no es lo mismo decir que la víctima es sobrino. Y es importante porque la descripción del vínculo no se tiene que resumir. Para eso se proponen gráficas de pedigrí y la necesidad a veces de exhumar familiares si el proceso o de desaparición se produjo hace muchos años y no contamos con referencias familiares cercanas y es necesario exhumar familiares de la víctima. Dentro del tópico 4 también tenemos los subtópicos B y C, en el cual se trata sobre la obtención de muestras de referencia y acá sí se habla sobre el tipo de muestra que se va a tomar y sobre las muestras también, si pueden ser pertenencias personales del desaparecido. De hecho, las muestras de referencia pueden ser de dos tipos, o muestras pertenecientes a la víctima o al desaparecido, como podría ser un cepillo de dientes, una afeitadora, la cual hay que asegurar la trazabilidad, muchas veces comparando con referencias familiares del desaparecido, otras veces pueden ser especímenes clínicos. Como se entenderá, muchas veces en países en conflicto es bastante difícil conseguir este tipo de especímenes y uno
digamos, los estados tienen que recurrir, o las agencias de identificación tienen que recurrir a los familiares, en los cuales ya se trata todos los tópicos que vimos recién. En caso de que se tomen muestras a los familiares, hay un tópico muy importante que son los consentimientos informados, que al familiar la información debe ser clara y completa para que el familiar comprenda el alcance de la donación de su muestra. Tiene que ir acompañado con los datos filiatorios del donante, pero es muy importante saber que ese dato va a ser luego desdoblado en un código para preservar la identidad. Entonces, ¿cuál es el alcance y la limitación que el donante va a habilitar al proceso de identificación? Si se va a incluir en bases de datos y en qué tipo de bases de datos se va a incluir, la comparación de los perfiles genéticos, qué alcance va a tener, la confidencialidad, como dije recién, el desdoblamiento de la información filiatoria del donante a un código único, un código de barras en el cual va a preservar la identidad y la confidencialidad del donante, y el derecho a retirarse de las bases de datos del proyecto de identificación en el momento que el donante quiera. Lo vamos a tratar más tarde a esto también. En la obtención de muestras post-mortem, cómo coordinar las agencias de coordinación de identificaciones, cómo coordinar los equipos para la obtención y análisis de muestras post-mortem, ya sea la recuperación arqueológica o de cementerios o de morgues o de campos, dependiendo de dónde se puedan encontrar los restos de las víctimas. ¿Qué tipo de muestra post-mortem y las recomendaciones respecto a qué tipo de muestra, si es ósea o si no está esqueletizada, qué tipo de muestra va a ser mejor para los análisis genéticos? Si es esqueletizada, por ejemplo, muestras de dientes son las mejores, o huesos compactos largos, la diáfisis, tanto de tibia como de fémur, etc. Si hay restos mezclados o secciones anatómicas, qué criterio de muestreo, cómo codificar. Eso es fundamental para poder tener varias muestras representadas en las bases de datos. Y por último, también se toma y se considera en el último punto, en el punto E, la identificación de personas vivas, es decir, aquellas que han sufrido la sustitución de identidad, como los dos ejemplos que di, niños apropiados en Argentina o huérfanos adoptados en El Salvador, en los cuales hoy se trata de identificar o devolver y restituir la identidad de una persona viva, pero que ha perdido su identidad. Otro de los tópicos es respecto a la codificación de muestras. Respecto a las muestras ante-mortem o las muestras de referencia, siempre la recomendación de que los códigos tienen que ser anónimos y únicos, como ya se dijo, y la vinculación al código único del desaparecido. Es decir, toda muestra de referencia tiene que estar vinculada a la persona que busca, y esa persona que desapareció tiene que tener un código único, que no necesariamente, obviamente, y por otro lado, los restos de las víctimas van a tener un nuevo código, y lo importante es tratar de vincular esos tres: el código de la familia que busca el desaparecido o MP con el código de la víctima que se encuentra dando un match con una familia determinada. Se recomiendan siempre la trazabilidad mediante códigos de barras y el uso de software para toda la manipulación de código de barras y procesos en lo que es el proceso de la codificación de muestras, dado que de esa manera se van a minimizar los errores humanos. Y también hay recomendaciones fuertes sobre almacenamiento y custodia de las muestras. ¿Quién va a almacenar? ¿Quién va a tener acceso a las muestras y quién va a custodiar esas muestras? Lo mismo con las evidencias, que como dije recién, tienen que tener un código único de la muestra post-mortem, que luego podrá vincularse la muestra post-mortem al dar match con una muestra ante-mortem con el código de un desaparecido.
Respecto al punto E de los aspectos técnicos de la guía, la recolección y transporte y almacenamiento y custodia de las muestras tiene un tópico importante y aparte. ¿Cuál es el tipo de soporte para muestras ante-mortem y cómo se van a conservar en el recipiente las muestras post-mortem? Y toda la documentación adjunta a la muestra post-mortem o ante-mortem. Si es una muestra post-mortem, la autorización judicial, actas labradas en el sitio del hallazgo, fotodocumentación, si es importante tenerla, datos asociados a la muestra, lugar, por GPS, trazado con fecha, y la cadena de custodia continua con sentimientos informados en el caso de muestras ante-mortem o que se hayan tomado a muestras post-mortem de familiares del desaparecido y que hayan autorizado a las familias, y cómo se van a almacenar físicamente en biobancos o digitalizadas asociadas a la muestra. Por último, el tópico H comienza a hablar sobre los procedimientos técnicos que habla de la capacidad y la calidad de los laboratorios de genética forense. Y sobre esto es importante tener claro, en todas las recomendaciones de guía se habla de que los laboratorios de genética forenses involucrados en estos procesos tienen que tener una capacidad y una calidad para procesar muestras, tanto ante-mortem como post-mortem. No necesariamente un mismo laboratorio tiene que procesar los dos tipos de muestras. Hay estados que deciden calificar a determinados laboratorios que tengan una alta experticia para el procesamiento de muestras post-mortem, otros de ante-mortem y otros de ambas. Pero bueno, eso siempre tiene que estar respaldado con sistemas de garantía de calidad, y como se sabe, los laboratorios de genética forense están nucleados bajo la 17025, la norma ISO 17025. También recomendaciones sobre el equipamiento del laboratorio para el procesamiento de diferentes tipos de muestras forenses, no solamente un único tipo de muestras, o bien, como dije anteriormente, la selección y diligenciamiento de determinados laboratorios para el proceso o procesamiento de determinadas muestras. Las recomendaciones de laboratorios especialmente diseñados para el procesamiento de muestras críticas y en cantidad y en calidad, es decir, qué cantidad de muestras puede procesar un laboratorio en general, es recomendable que ese laboratorio en este tipo de procesos está altamente especificado y obviamente tiene que tener una experiencia y una experticia del laboratorio especial, dado que no se trata de muestras comunes en las cuales se realizan casos de paternidad, sino se trata de identificación de restos que pueden estar deteriorados. En los procedimientos técnicos tenemos otros puntos también en la parte de esta guía en la cual se describen someramente distintos métodos de extracción y cuantificación de ADN y siempre se recomienda que sean de la última generación. ¿Qué tipo de marcadores genéticos se pueden utilizar? Como ya dijimos en un principio, si son autosómicos, que generalmente son los recomendados, los marcadores recomendados porque permiten identificar a individuos, mientras que se hace hincapié que se pueden utilizar los marcadores de linaje, como los STR sobre el cromosoma Y o el ADN mitocondrial, pero se hace hincapié de tener un poco de cuidado, bastante cuidado con esos marcadores porque no identifican individuos sino linajes, y de la misma manera también en plataformas automatizadas y a futuro cada día más la recomendación de utilizar nuevos marcadores y ampliar. También sobre los temas, sobre procedimientos técnicos, calidades de perfiles genéticos que van a integrar las bases de datos. Muchas veces, y vamos a ver también adelante, se recomiendan comités de expertos para evaluar qué calidad y qué perfiles van a integrar las bases de datos. Así también hay recomendaciones sobre comparaciones de perfiles genéticos, tanto por match directo para hacer reasociaciones de perfiles post-mortem con post-mortem en caso de que haya fosas masivas o mezclados o restos intermezclados, como las comparaciones de ante-mortem, es decir, muestras que muchas veces las referencias familiares
los familiares donan su muestra en distintas agencias ante la desesperación y la necesidad de identificar a su ser querido desaparecido. Y muchas veces hay que hacer el curado de estas bases de datos porque hay duplicaciones las referencias familiares están varias veces en las mismas bases de datos. Las comparaciones post-mortem y ante-mortem, ya sea por parentesco entre referencias familiares o directamente de a pares, como vamos a ver más adelante. Y por último, recomendaciones sobre cómo se deben centralizar y custodiar los datos, que ya se ha dicho anteriormente. Por último, dentro de los procedimientos técnicos para las comparaciones de bases de datos, se plantean las comparaciones preferentes versus las masivas. Como dijimos muchas veces, las agencias de coordinación de identificaciones ordenarán a los laboratorios o quienes comparen las bases de datos a determinadas comparaciones preferentes. Las comparaciones, como dijimos, pueden ser directas o por kinship. También hay recomendaciones para la estrictez del ajuste de la comparación de bases de datos mediante los softwares de comparaciones. Muchas veces puede haber inconsistencias en la comparación de una muestra ante-mortem con una post-mortem debido a mutaciones o a dropout genético, al cual puede el perfil no ser fehaciente a lo que la muestra originalmente tenía debido a la degradación de la muestra, o simplemente por inconsistencias o hallazgos incidentales en las familias nucleares, la cual puede haber inconsistencias familiares por no paternidades incidentales desconocidas. Por otro lado, también se trata de el tópico de las víctimas emparentadas. Si hay más de una víctima en un mismo grupo familiar, el concepto de cómo disminuye el poder de identidad de las referencias, incluso puede ser a veces imposible de distinguir entre víctimas. En el ejemplo que puedo dar ahora, si tenemos a dos padres que buscan a dos hijos desaparecidos, obviamente la genética no va a poder distinguir a esos dos, individualizar a los dos hijos. Sí puede haber un poderoso match para las dos muestras en una base de datos post-mortem, pero no se va a poder identificar a menos que las dos víctimas tengan descendencia. Y por último, muchas veces la identificación de una primera víctima, la Agencia de Coordinación de Identidades puede utilizar el perfil genético de esa víctima identificada y elevarlo a una categoría nueva de referencia ya para seguir identificando las víctimas del mismo episodio, ¿no? Respecto a la estadística bayesiana, recomendaciones sobre episodios abiertos y cerrados, cuáles los valores a priori, es decir, toda información no genética que nos pueda dar una información antes de realizar la tarea genética, cuál es el umbral correcto de confiabilidad, de probabilidad de identidad, si va a ser 99%, 99.9 o 99.95 o 99.99. Siempre combinando la probabilidad de los perfiles bajo hipótesis respecto a las probabilidades a priori para dar una probabilidad de identidad posterior. También recomendaciones sobre frecuencias poblacionales y siempre tratar de buscar la población más parecida a la víctima y cuáles son los sitios para recolectar frecuencias poblacionales y siempre la recomendación final del algoritmo que se presentó en la primera diapositiva, que es la conciliación del match con otra disciplina, siempre dependiendo todo esto del rol de la agencia de coordinación en este tipo de contextos. En otra etapa se plantea también el informe de resultados. Todo informe de resultados debe tener una información que debería ser mínima y antecedentes o fotodocumentación si es apropiado. Muchas veces no es apropiado porque ese
ese informe va a caer en manos de las familias y puede ser muy violento tener fotodocumentación de todas las evidencias, pero la codificación de muestras, antemortem y postmortem, los materiales y métodos deberían ser profundamente descritos y qué hipótesis estamos comparando, si se trata de una persona versus un no relacionado o alguien relacionado, la tabla de perfiles genéticos y, en algunos casos, los electroferogramas, si es necesario adjuntar al informe. Eso lo evaluará la Agencia de Coordinación de Identificaciones junto con los familiares y los estados. Y una valoración estadística e interpretación y conclusiones debe ser siempre acompañar a un informe de conclusiones y resultados. Y si hay una agencia de calidad acreditando ese laboratorio, el símbolo de acreditación. Estandarización de la terminología científica es recomendada siempre para que se puedan leer en distintas agencias o estados y poder reconocer el mismo conclusión final. Y en general se recomienda una claridad para ser interpretado no solo por genetistas, sino también por personal no genetista y poder ser transmitido o interpretado por los familiares. Y obviamente, como dijimos, la confidencialidad de los hallazgos casuales que puede haber dentro de las familias nucleares que pretenden identificar. En los últimos capítulos se trata de situaciones especiales que pueden ocurrir en el contexto de identificación masiva de personas, porque, por ejemplo, la fragmentación elevada o muy mala preservación de muestras, criterios éticos a establecer, hasta qué punto hay que procesar todos los elementos genéticos encontrados, todos los elementos, digamos, óseos encontrados o altamente degradados. Eso tendrá que coordinarse entre familias, agencias de coordinación de identidad y notificar a las familias que el procesamiento de muestras muy pequeñas puede llevar a la destrucción completa de la muestra post-mortem y la incapacidad de restituir al familiar. Es decir, coordinación entre estados, familias y agencias. Otras secciones de la guía, para ya ir terminando, son referencias bibliográficas, terminología, definiciones básicas y terminología técnica para personas no genetistas, para personal no genetista, y hay una cantidad de anexos que tienen bases de datos sitios web de bases de datos de frecuencias poblacionales, cuáles son los softwares útiles para comparación masiva de bases de datos y otros sitios de interés útiles. Y también una guía simplificada para familiares y víctimas, me refiero a víctimas de sustitución de identidad, obviamente, y gráficas ilustrativas para personal no genetista, para familias, etc. En la última diapositiva querría plantear cuáles son las futuras recomendaciones que deberíamos tener en largos procesos de identificación de víctimas en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y cuáles son los estándares mínimos de calidad de las bases de datos genéticas. Y en este sentido es muy importante contar siempre con un comité de expertos que interactúe ciertamente con las agencias de coordinación de identificación para estandarizar las calidades de bases de datos. ¿Qué marcadores genéticos se van a utilizar? Consensuar kits o número mínimo reportable. Sabemos que un perfil de una muestra con menos de 10 marcadores puede dar, dependiendo del tamaño de las bases de datos, una enorme cantidad de match débiles o random match o falsos positivos. E incluso también un número pequeño de marcadores reportables puede perder la identificación de una víctima si la genealogía familiar es relativamente pobre. En un ejemplo, tal vez un perfil en un resto óseo con 10 marcadores sea insuficiente para identificar si tenemos solo un hermano, pero si tenemos ambos progenitores de la víctima y 2 o 3 hijos, 10 marcadores genéticos de STR puede ser más que suficiente para identificar en contexto incluso de grandes números de desaparición. La calidad de los perfiles
tendrá que haber alguien que controle o directamente respetar determinados estándares de los laboratorios para incluir los perfiles genéticos en estas bases de datos. Y recomendaciones sobre cooperación entre países y agencias. Está claro que en América Latina y en muchos países se ven migrantes en contextos de crisis humanitarias, como se ve hoy en África, en personas que tratan de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, o en el Asia o en Medio Oriente, en el cual hay cantidad de refugiados y personas que quieren reunirse con sus familiares. Es importantísimo la cooperación entre países y agencias de coordinación de identificación. Y por último, hay muchas veces, yo creo que hay una recomendación muy importante por los estados y las agencias en acuerdos de legislación internacional, porque muchas veces la legislación de un país es totalmente, no opuesta, pero muchas veces no es coincidente con la legislación en otro país. Muchas veces las pautas legales en un estado no lo son en otro, y para esta manera habría que buscar acuerdos de legislación internacional para la cooperación entre países y agencias para la identificación, particularmente en procesos como en América Latina, en el cual hay una gran movilización social y migrantes que van de unos países a otros, y que muchas veces el marco legal e institucional no es el mismo. Muchísimas gracias, espero haber podido aportar mi pequeño aporte a este congreso. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a cooperar en este Congreso Nacional. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.